Antes este búnker no estaba como más escondido porque estaba entre maleza y tal y era difícil encontrarlo, y lo que hemos hecho ha sido limpiar toda la entrada. Nahiko kaineroa bai, osea, dira politak barrutik, baina txikiak. Oso eskutatuak daude. Bai, oso ongi daude. Utilizaban a esclavos y a veces no tan esclavos, más militares, pero la verdad es que para construir esto las condiciones eran malísimas y la forma en la que están construidos, tanto cemento, debió ser un proceso muy duro. Pues estos campos están organizados desde Deporte y Juventud del Instituto Navarro, también con Paz y Convivencia y con Cultura. Y este año hemos hecho 4 campos para que los jóvenes y las jóvenes puedan disfrutar en verano. Son de 2 temáticas diferentes. Los 2 primeros que hicimos fueron en Estella. Se trataba de recuperar un monasterio medieval, entonces tenía un trabajo mucho más arqueológico. Y ahora estos 2 que quedan en agosto, uno va a ser aquí en Lesaca, que es donde estamos, y luego otro en Eugui, y esto es la temática va sobre recuperación de patrimonio histórico de los búnkeres. Pues yo buscaba campos donde pudiera ayudar y trabajar en el campo. Entonces decidí buscar en foros y eso, y vi que en Navarra se ofrecían voluntarios para ayudar en la reforma de búnkeres. Y vine aquí porque desde muy pequeña he ido siempre a campamentos y es una cosa que me ha encantado, la cosa de salirte del ambiente, ir a otro sitio donde conozcas gente de toda España. Beno, nire amak zegoen ordenagailuarekin eta esan zidan, ikusi dut kanpaldi bat hola bunkerra garbitzeko eta nik gustoko dut hori, eta esan nion, oie, apuntatu. Eta orduan nago hemen eta disfrutatzen. Perquè em va semblar superinteressant la història i vaig pensar, buah, té que ser superguai treballar i no sé, per canviar una mica d'aires. A més, amb això del Covid pues, no n'hi ha massa sortides. Nosotros nos quejamos un poco de que es un poco duro y seguramente no sea absolutamente nada comparado con lo que tenía que vivir esa pobre gente. Es algo que tienes que recuperar y encima venir por aquí andando, ir pudiendo hacer la ruta y ver todo, es como eso que te lleva al pasado y al final lo llegas a conocer de una manera mucho más lúdica y mucho mejor. Y es algo que yo creo que todo el mundo debería de ver y saber un poco más de ello, la verdad. Pues estamos aquí en el entorno del Collado de Urquiaga y lo que estamos trabajando este año es recuperar varios refugios y algunas estructuras, algunos búnkeres, que además son de tamaño bastante grande, sobre todo pues con la intención a través del concejo de Eugui, como en esta zona, bueno, pues en la GR11 y la GR12, pues que puedan transformarse y buscarles una utilidad como refugios de montaña. Se trata un poco, pues como estas estructuras en su día se construyeron y nunca han tenido ningún uso, pues por lo menos buscarles una utilidad. Y sobre todo el concejo de Eugui lo que trabaja bastante son con proyectos transfronterizos, pues tiene por ejemplo con Banca, con otros municipios del lado francés, y se trata un poco de eso, pues de aportar más recursos turísticos, aprovechando sobre todo el entorno natural y los recursos pues, paisajísticos de esta zona. Quería buscar algo de natura y algo diferente a los campos que había hecho anteriormente, y este cumplía estas diferencias y me llamaba mucho la atención. Yo en principio tenía pensado ir a un hotel de playa como cada año, pero dije, ¿por qué no hacer algo original y algo así nuevo para mí? Y así me apunté. Yo lo recomiendo 100%, es una experiencia la verdad que inolvidable, porque aprendes a valorar lo que es el trabajo y el esfuerzo, y además que, joder, te lo pasas súper bien. Es una forma de viajar es bastante baratita, una forma de viajar que eso para los jóvenes pues ayuda bastante, y es muy divertido, aunque trabajes un poquito sale rentable, muy chulo. Giro superona, laguntasuna bikaina da eta kuadrilla majoa egin dugu. Al final no necesitas tener un físico muy fuerte ni mucha experiencia con el trabajo, son solo ganas de conocer gente y de pasar un verano diferente. Jo realment recomanaria molt venir aquí perquè, bueno, des de la part històrica, que és molt interessant, i també doncs, tots els paisatges i tot, crec que val molt la pena.
perquè també són diferents als de Catalunya i són molt macos. I la zona és brutal, vull dir, tu passaràs bé segur amb la gent o treballant o el que sigui. Sí. Les animaría para que hagan algo original y nuevo que nunca han hecho, porque la verdad es que es una experiencia súper chula y hay que hacerla una vez en la vida, o más veces.